interesante con los seres humanos y tal vez sea algo único para nosotros, y es que cuando suceden cosas malas y las cosas no van como esperábamos, casi siempre tendemos a buscar un culpable, cuando en realidad puede que las herramientas o el método que hayamos utilizado para aquello que estábamos desarrollando no eran ni los métodos ni las maneras correctas para producir el resultado que estamos buscando. Y perdemos mucho tiempo y muchos años y mucha energía tratando de ver quién es el culpable, cuando en realidad simplemente había que ir al principio para ver cuál fue el método o la manera en la que se planificó, se hicieron las estrategias y se desarrolló el proyecto que queríamos desarrollar. Porque si desde el inicio algo sale torcido, no espere que en el futuro se enderece. Y meditando sobre esto, llegué al libro de Santiago en el capítulo número 3 y encontré que Santiago, que escribió la epístola de Santiago, en el capítulo 3, el versículo número 13, escribió que ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando llegué ahí al capítulo 3, de los versículos 13 al 16 del capítulo 3 de Santiago, encontré entonces que en la tierra hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Y esta sabiduría se caracteriza porque no produce resultados positivos, ya que parte de los resultados que esta sabiduría produce son celos y amargura. Dice, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Sigue diciendo en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí queda bien claro que en la vida, en la tierra, en donde nos movemos, existen dos tipos de sabiduría. Una animal, terrenal y diabólica, que es la mala porque produce celos, contiendas y amargura, contención y pleitos. Y entonces también tenemos una que es la sabiduría que desciende de lo alto, la cual es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin hipocresía ni incertidumbre, y que produce buenos frutos. Y estudiando eso, entonces, se me prendió el foco, el bombillo, y me acordé que en el capítulo número 5 del libro de Gálatas, capítulo número 5, el versículo 19, el apóstol Pablo escribió, este no es Santiago, ahora este es Pablo, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me llamó la atención entonces después que cuando uno lee el versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si usted compara lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5 y lo que dice Santiago en Santiago capítulo número 3 acerca de la sabiduría de la tierra, animal y diabólica, y la sabiduría que desciende de lo alto, y cuáles son los perfiles de cada una, se dan cuenta que tanto los frutos del Espíritu se le atribuyen a la sabiduría divina porque es benigna, con misericordia, es pura, amable, llena de buenos frutos, etc. Usan casi las mismas palabras que se utilizan para describir
a los frutos del Espíritu. Y si usted también se da cuenta de lo que es la sabiduría que viene de la tierra, la cual es animal, la terrenal, y los compara con los frutos de la carne, se da cuenta que un elemento común es la contención, es el pleito, es la lucha interna, es el conflicto, es el problema. Entonces, cuando miramos el mundo que nos rodea, cuando miramos a la sociedad y nos miramos a nosotros mismos y a nuestra vida, la vida de nuestros familiares y demás, podemos entonces ver a la luz de la Biblia cuál tipo de sabiduría están ellos empleando y utilizando en su vida. ¿Por qué? Jesús dijo que por su fruto los conoceréis. Y viendo los frutos, entonces descubro la sabiduría que fue utilizada para producir esos frutos. Si en una persona yo lo que veo es, como dice este Pablo en Gálatas capítulo 5, envidia, pleito, amargura, disensión, homicidio, borrachera, orgía, fornicación, adulterio, disensión y como dicen, una vida a las patadas, un puro infierno, un puro drama, pura... Estoy tratando de utilizar palabras gentiles y amables, pero es un puro desastre. Entonces, ¿qué produjo ese desastre? Entonces, Santiago explica, si ustedes están experimentando celo, contención y demás, no se engañen, porque eso es el resultado de la sabiduría terrenal, la cual es animal y diabólica. Si ustedes entonces quieren experimentar y tener los frutos del Espíritu, que son amor, tener gozo, tener paz, tener una vida tranquila, una vida de mansedumbre, una vida con todo lo bonito que el Dios quiere darte, entonces tienes que empezar a practicar la sabiduría que produce esos frutos. Porque si no utilizas de la sabiduría que produce esos frutos, no esperes que utilizando la sabiduría terrenal y diabólica produzcas frutos del Espíritu, frutos del cielo, frutos positivos. En el libro de Proverbios la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ok, ¿cuál sabiduría? Si Juan en 1 Juan dice que sabemos que somos Dios y todos sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, entonces, las personas que están bajo el maligno, ¿tienen temor de Dios? Obvio que no. Pero si el principio de la sabiduría es el temor de Dios y yo no tengo temor de Dios, tenemos que hacernos dos preguntas. El temor de Dios, ¿qué tipo de sabiduría produce en mí? ¿Y qué frutos produce esa sabiduría? Una persona que no tiene temor de Dios, ¿cuál sabiduría emplea entonces en su vida? Automáticamente practica la sabiduría que viene de la tierra, la terrenal y la diabólica, caracterizada por nunca están de acuerdo, siempre es un pleito, siempre es una manipulación, tiene una vida disoluta, practica pecados y se goza en los pecados y promueve su pecado y quiere que más gente lo practique, nunca comete nada malo, nunca es el responsable, siempre es la víctima. Pero las personas que tienen temor de Dios, número uno, reconocen su situación y practican obras que dan testimonio de que, verdaderamente esta persona tiene temor de Dios. Y como resultado de practicar esa sabiduría, entonces se producen frutos que son positivos. Entonces a la vida de esa persona empiezan a integrarse elementos como la amabilidad, la cortesía, la comprensión, la benignidad, el amor, la paz, la paciencia, etcétera. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces la pregunta es, ¿para cuál sabiduría está usted sembrando? Si yo quiero practicar cosas buenas, tengo que someterme a Dios y a la sabiduría que Él me enseña. ¿Cómo me someto yo a la sabiduría de Dios? Practicando los principios que Él estableció. ¿Cuáles principios son esos? Los 10 mandamientos, los consejos que se dan en Proverbios, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo claro que podemos utilizar en el relato bíblico. Cuando José se encuentra en Egipto y la esposa de Potifar le echa el ojo a José y la esposa de Potifar le hace una propuesta de acostarse con José, a José, la sabiduría terrenal y diabólica se caracteriza porque
si usted lee también los frutos de la carne en Gálatas, la fornicación es un chiste y no es nada más. Es más, la fornicación se puede convertir en una herramienta que te ayuda a conseguir la posición y o el desarrollo que tú necesitas. Me acuesto con la profesora y me da una mejor nota. O me acuesto con el profesor y me da una mejor calificación. Me acuesto con mi jefe y me dan la promoción. O me acuesto con mi jefa y me promueven al sitio donde yo quiero ir. Entonces, este muchacho José tuvo que tomar una decisión. Si se acostaba con la esposa de Potifar, él iba a ganar, humanamente hablando, una buena aliada dentro del, del marco de la vida de Potifar y de donde él se estaba desempeñando como esclavo en ese momento. Sin embargo, en vez de utilizar de su astucia terrenal y diabólica, en vez de utilizar la sabiduría terrenal, José decidió serle fiel al principio del temor a Jehová, el cual dice que, y si usted lee el relato, él dice, ¿cómo voy yo a pecar en contra de mi Dios cometiendo este tipo de cosas? Él decidió echar su suerte, apostarle a que siguiendo lo que Dios indicaba, esa es una sabiduría que produce resultados mejores. ¿Y qué sucedió? Temporalmente fue preso. Sí sucedió. Pero de la cárcel terminó siendo el primer ministro. Y si usted sigue leyendo todo el relato bíblico, se da cuenta que cuando los seres humanos hicieron uso de la sabiduría que viene del cielo, la cual está basada en el temor de Jehová y siguiendo sus principios, siempre tuvieron resultados positivos. Cuando trataron de utilizar de sus propias maquinaciones y de su propia sabiduría, la cual es terrenal y diabólica y manipuladora y manejadora de las cosas, entonces producieron dolor, destrucción y muerte. Elija cualquier personaje bíblico, cualquiera. David. David llega y cuando hace lo que Dios dice, mata a Goliat, se hace rey de Israel. Una vez David estaba en una cueva y encuentran a Saúl durmiendo en esa cueva. Y le dice uno de los que andaban con David, aprovechemos ahora y vamos a matar al rey Saúl, porque ya que Samuel te ungió como rey, si tú lo matas, pues entonces el rey eres tú. Y David dice, no, porque este rey también fue ungido por Jehová y yo no voy a ir en contra del principio de que tengo que respetar al que fue ungido por Jehová. Si Dios lo pone en mi mano, entonces Dios es el que va a decidir, pero yo no voy a cometer eso. No voy a utilizar de la sabiduría terrenal, la cual es homicida. ¡Pum! David termina siendo rey de Israel. Saúl, él mismo se suicidó cuando peleó con los filisteos y demás. Llega y se hace rey de Israel. Siguiendo, y acuérdense, este es un hombre del cual Dios dijo, David que tiene el corazón que yo, o sea, tiene un corazón según yo. O sea, Dios decía, este tipo tiene un corazón como el mío. O sea, el tipo hace lo que yo quiero, ¿ok? Pero cuando ya estaba como rey y ya estaba calmado, cuando llegó, dice la Biblia, la época en la que los reyes suelen salir a hacer la guerra, David no fue. Se quedó en su palacio y mandó a los otros. En su palacio, donde no debería estar porque se supone que él tenía que estar peleando, en su palacio, de momento, él sale y dice que vio a una mujer bañándose y le gustó. Llamó a esta mujer que estaba casada y tuvo un romance con esta señora. De momento resulta que la señora le manda a decir, oye, quedé embarazada. Entonces David manda a llamar al esposo de esta señora, que no era israelita, sino que era hitita. Urías era hitita. Urías entonces viene del campo de batalla donde se supone que debería estar David. David lo emborracha y lo manda para su casa para que entonces Urías Urías era eteo y a los eteos le llamaban hititas. A Urías entonces David lo emborracha y lo manda para su casa para que se acueste con su señora. Así entonces el hijo es de él. Eso es un crimen planificado. Esa es la sabiduría terrenal diabólica. Porque hubo adulterio, hubo premeditación. Y más tarde, si usted se sabe la historia, sabe que cuando David supo que no podía hacer que Urías se acostara con esta señora porque Urías se devolvió para la guerra, entonces le dijo a su general, manda a que Urías vaya al frente, donde está más fuerte el asunto. Así entonces cuando los flecheros salgan,
a él, ustedes se separan y a él le caen todas las flechas y se muere. Y el tipo mandó ese mensaje en esa carta sellada con el mismo Urías. Cuando David comete ese error, el profeta Natán viene y le dice que por haber hecho eso, cosas muy feas iban a suceder entonces en la vida de David. Era como un cierto tipo de las consecuencias de tu maldad por haber hecho esto, la vas a pagar tú, pero lamentablemente van a caer muchas de esas consecuencias sobre tu familia. Entonces la pregunta mía es esta. Cuando David utilizó de la sabiduría divina, respetando la vida de Saúl, Dios lo hizo prosperar, le fue bien y terminó siendo rey. Ahora que ya es rey, en vez de utilizar la sabiduría celestial, empieza a maquinar y a planear y a hacer cosas que al final más tarde le traen problemas en su familia, muerte para hijos de él, porque, número uno, el primer hijo que él tuvo con Betsabé se murió. Después fue que nació Salomón. Salomón, entre la unión David-Betsabé, el primero no fue Salomón, fue otro que se murió y David duró días orando para que ese niño, el bebecito, no se muriera, pero se murió. Ok, nace Salomón, crece Salomón, hay el momento de elegir al rey. Cuando llegue el momento de elegir al rey, antes de eso, estuvo la sublevación de este tipo Absalón. Se muere Absalón. Amnón también se va. El problema de Amnón con la hermana de Absalón, un problema feísimo, que también era hija de David. Y entonces llega este asunto de que se necesita un rey nuevo, porque ya David está viejo y tiene que nombrar un rey nuevo. David nombra a Salomón, pero Adonías, que era mayor que Salomón, se consigue al general del ejército y al sacerdote y al sumo sacerdote que lo apoyen para entonces él, vamos a decir, poner su candidatura a rey de Israel. Cuando se arma el pleito, Salomón termina siendo declarado rey. Adonías le pide perdón a Salomón, pero después Salomón se entera, principalmente por una petición que Adonías trata de hacer a través de su mamá, de Betsabé, a David. No se me confunda, ya voy a llegar. De que mira, que dame la mujer que era de David, que se qué, papá. Entonces Salomón se da cuenta de que Adonías todavía quería ser rey y lo manda a matar. El punto es, hijos muertos, reputación destrozada. ¿Y por qué? Porque David se desconectó de la sabiduría celestial y empezó a utilizar la sabiduría terrenal. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son los frutos que se ven en mi vida? ¿Y qué sabiduría es la que produce esos frutos? Si en mi casa es un pleito constante, si en mi vida hay fornicación, adulterio, hay celos, hay envidia, hay malos sentimientos, hay como si fuera un infierno emocional, ¿qué produjo eso? Porque hasta que no sanemos eso, no se va a limpiar todo el cauce de ese río de consecuencias que nosotros hemos creado. Porque si nos aferramos a Dios, entonces mire lo que sucede. En el libro de Josué, capítulo número 1, el versículo 8, que ahí siempre leen José 1:9. Mira que te mando que te fuerces y sea valiente, está bien. Pero casi nunca se oye que hablen del versículo 8. Dice el versículo 8 de Josué. Capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si la sabiduría divina hace que, siguiendo las instrucciones de Dios, que están escritas en su santa palabra, la Biblia, todo me salga bien y mi camino sea prosperado, ¿para qué voy yo a emplear las artimañas y los trucos de la sabiduría terrenal y diabólica que solamente van a producir dolor, sufrimiento y muerte para mí y una cadena de maldiciones para mis familias que vienen después de mí? Porque dice Dios cuando pronuncia su nombre que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y para terminar, porque ya este video ya tiene, oh wow, es un simple comentario. En el libro de, ¿cómo se llama este tipo? Salomón.
en el libro de Eclesiastés, el hombre que después de Jesucristo es la persona más inteligente que ha pisado la tierra, este señor en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo número 13, escribió que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si el hombre más inteligente de la tierra, después de Jesús, fue Salomón, y después de él haber hecho todo, al punto que coleccionó esposas hasta llegar a tener 1000 mujeres, si él tuvo todo el dinero que se podía tener en su época, tuvo todo el poder, tuvo todas las mujeres que quiso, tuvo todo el exceso que quiso, después de haberlo disfrutado todo, y se dio cuenta que, si usted lee el libro de Eclesiastés, todo era nada, valga, eso es como medio paradójico, todo era nada. Cuando él se da cuenta de eso, dice que el todo del hombre es temer a Dios y guardar su mandamiento. ¿Por qué? Porque lo que te produce la sabiduría terrenal es contrario a lo que ella te ofrece. Me explico. La sabiduría terrenal te dice que si tú utilizas de ciertos elementos maquiavélicos y manipuladores y astutos para conseguir lo que quieres, lo vas a poder tener. Pero es mentira. ¿Por qué? Es como nunca alcanzas a tener lo que la maldad te ofrece. Eva nunca llegó a ser como Dios, como Satanás se le ofreció. Oh, si tú comes de esto vas a ser como Dios. ¿Llegaron a ser como Dios? No. Satanás le dice a una persona joven: si tú tienes 500 novias, o sea, si te acuestas toda la semana con una mujer diferente, en un año son 52 mujeres diferentes, en 10 años son 520 mujeres. Entonces tú vas a ser un hombre feliz. Yo he conocido hombres que ya han pasado de las 500 y no son hombres felices. O si tienes muchos hombres, si tienes mucha mujer y muchos hijos, vas a ser un hombre feliz. Yo conozco hombres que han tenido muchos hijos con muchas mujeres y hoy se lamentan que los pobres están quebrados porque la manutención los tiene colgados, porque todo el dinero se le va. Porque el gobierno dice: si usted tiene mujeres y tiene hijos con esas mujeres, usted tiene que mantener a esos muchachos. Pero oiga, trabajar para 10, 15 muchachos diferentes, de mamá diferente, pone a cualquiera en la quiebra. Oh, mira, tú eres una muchacha joven, sí. Tú eres una muchacha que está empezando a vivir, sí. La sabiduría terrenal te dice: oh, si tú quieres que tu jefe te dé una promoción, si tú quieres que te den esa posición en la compañía, si tú quieres tener más influencia sobre la junta ejecutiva, etcétera, etcétera, oh, ábrele las piernas y eso te va a abrir puertas. Y mientras más abres las piernas, más puertas se te van a abrir. Y después llega a los 50 años, 55 años, sola, con una colección inmensa de carteras, pero ningún hombre, ningún hijo, ni nadie que la respete, porque se puso un precio. El precio era: si me das esto, yo te doy mi cuerpo. Y esa felicidad que supuestamente practicar eso le iba a producir a ella, jamás la consigue. Entonces nosotros los seres humanos hemos sido tontos porque estamos detrás de una felicidad utilizando el método incorrecto para alcanzar esa felicidad. La sabiduría divina dice que si tú la practicas tendrás amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etc. Pero si tú practicas la sabiduría terrenal, animal y diabólica, celos, envidia, adulterios, ¿cómo se llama esto? Fornicación, orgías, borracheras, envidia, celos, pleitos y demás. Dígame a mí, ¿qué tan feliz es una persona que llega al final de sus días y se da cuenta que sus hijos no lo quieren, su esposa ya ni le habla, sus amigos se han muerto porque uno tuvo una sobredosis, el otro se suicidó, el otro se cortó las venas, que este está en un asunto psiquiátrico porque ya se le fue la mente, aquel, el pobrecito, está en un hospital porque le dio un cáncer por todo lo que fumaba, y ya todos están hechos pedazos y él está solo? Y ahora él busca quién sea su amigo, pero nadie quiere ser su amigo porque todo el mundo, él tuvo pleitos con todos y ya ahora nadie quiere buscarlo. Y así es el final de muchas personas que, no sabiendo que existe otro camino, practican la sabiduría terrenal y entonces producen los frutos de la sabiduría terrenal.
el mensaje para el día de hoy es el siguiente. Querida hermana, querido hermano, querido amigo, querida amiga, ¿para cuál sabiduría está usted sembrando? ¿Cuál sabiduría está usted empleando en su vida? Los frutos, los resultados, las consecuencias de las decisiones que usted y yo tomamos se hacen evidentes a través de los años. Y los años nos demuestran a nosotros la sabiduría que estamos utilizando, que estamos empleando en nuestras vidas. Si lo que tenemos son pleitos en la casa, problemas con todo el mundo, nos sentimos mal hasta con nosotros mismos, que no nos queremos ni siquiera nosotros mismos. Si tratamos de ahogar nuestras penas con la botella, si tratamos de encontrar amor con una vida promiscua donde me acuesto con mucha gente para ver a cuál de ellos yo amo o cuál de ellos me ama, si nuestra vida es así, un desastre emocional, personal y demás, entonces parémonos y pensemos en que si lo que hasta ahora yo he hecho no me da el resultado que yo espero, es tiempo de cambiar. Porque solamente tenemos una vida sobre esta tierra y no vale la pena vivir el infierno en vida. Tenemos en el día de hoy, porque ya se me acabó el tiempo, tenemos en el día de hoy la libertad otorgada por Dios de decidir la sabiduría que vamos a emplear. Si queremos felicidad aquí en la tierra y después en el cielo, tenemos que utilizar la sabiduría celestial, la cual está basada en la aceptación de los principios divinos, los valores cristianos y la belleza que es vivir una vida como manda Dios. Si usted decide hacer eso, si usted decide vivir su vida de tal manera, Dios entonces garantiza, según Josué capítulo 1, versículo 8, porque quien habló en Josué capítulo 1, versículo 8 fue el mismo Dios, Dios garantiza que Él hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Y como decía aquel pensamiento en la Biblia que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La decisión es suya. Yo espero que usted elija seguir la sabiduría celestial bajo la dirección de Dios y sus principios para que usted pueda ser una persona feliz y una fuente de bendición, primero para su familia y luego para todos los que lo rodean. Que le vaya bien.